¿Beber alcohol puede producir acúfenos? La mayoría de la población lo ha sufrido en algún momento de su vida y, sin embargo, pocos conocen su nombre médico. Son los acúfenos, o lo que es lo mismo, los pitidos en los oídos. Hoy les contaremos en qué consiste esta patología. También hablaremos de nutrición, concretamente de las grasas saturadas. Y terminaremos el programa contándoles en qué consiste y por qué se produce un ataque al corazón. Comenzamos. No tengo ni idea, no sé. De los acúfenos no tengo ni idea. A lo mejor la he oído, pero ahora mismo no tengo ni idea, no me suena. Acúfenos, algo del oído relacionado con ruidos que puedes oír, que realmente no están sucediendo. Muy buenas, Óscar, bienvenido, ¿qué tal? Estupendamente, como siempre, Carmen. Bueno, acúfenos, solo la última, la más joven, justamente hablaba de algo relacionado con los oídos. Acúfenos es cierto que no es una palabra que nos suene a todos, ¿eh? No, acúfenos o tinnitus, que también se denomina médicamente, que son de estas palabrejas derivados del latín y del griego que los médicos nos gusta mucho utilizar y que frecuentemente la gente desconoce. Pero también tenemos que decir que la tercera persona que ha dicho lo que era el acúfenos dice, alguna vez la he oído. Seguramente que alguna vez habrá tenido el acúfenos. y sin saber que eran acúfenos. Sin saberlo. Bueno, cuéntanos tú, son pitidos en los oídos, pero cuéntanos como médico, ¿no? Explícanos en qué consisten. Bueno, pues los acúfenos eso es la sensación de un ruido que tienes en los oídos de distinta tipología. Hay veces que se describe como martilleo, hay veces que se describe como un motor que tengo metido en el oído, como un zumbido de unas alas de un mosquito, y que en alguna ocasión puede ser persistente en el tiempo, es decir, que permanentemente lo teníamos, o que puede ser a veces de quita y pon, por llamarlo de alguna forma. Es decir, estoy un rato con ello, luego se me quita, luego me vuelve a dar, se me vuelve a quitar, y como todos los síntomas en medicina, pues realmente es en principio un síntoma benigno, salvo que se demuestre lo contrario. Es decir, ¿es síntoma de otras enfermedades? Ahí viene el truco. Realmente el problema que tenemos con el acúfenos es que efectivamente puede constituir uno de los variados síntomas de muchas enfermedades. Por ejemplo, una arteriosclerosis te puede dar como un síntoma el acúfenos. Todos hemos oído hablar de la arteriosclerosis, es decir, de los depósitos de colesterol en las arterias. Eso nos puede dar arteriosclerosis. Pero también, por ejemplo, nos lo pueden dar medicamentos, Carmen. Es muy frecuente que el ácido acetilsalicílico, alias aspirina, es uno de los que suelen dar acúfenos, junto con muchísimos, por no decir la totalidad, de los antiinflamatorios, pero también otros muchos medicamentos que utilizamos, por ejemplo, para tratar la tensión y que habitualmente los estamos manejando, algunas hormonas, y desde luego hay una causa fundamental que además es la única evitable, aparte de los medicamentos, que es lo que nosotros llamamos el trauma acústico. Es decir, estos jóvenes que tenemos por ahí, que nosotros algún día lo fuimos, yo sobre todo, tú todavía lo eres, pero que andábamos en las discotecas con esos baffles monumentales, esas pantallas acústicas que nos rebotaban, incluso nos hacían mover el pecho, los conciertos, efectivamente, y que yo creo que la práctica totalidad de nosotros, cuando hemos ido a un concierto o a una de esas discotecas famosas, estoy seguro que todos, por muy jóvenes que seamos, hemos salido con ese pitido de oídos. ¿Tú lo recuerdas de haberte pasado? Sí, lo que pasa que como es pasajero, como bien dices, no te vuelves a preocupar. Pero cuando eso lo mantenemos en el tiempo, lo que estamos haciendo es un trauma acústico, es decir, estamos, digamos, averiando nuestra cóclea y nuestro nervio auditivo, que es el que se encarga de recoger todas esas sensaciones vibratorias, que es lo que es el sonido, y que nuestro cerebro interpreta como sonido, palabra, música o como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese exceso de decibelios, es una de las fuentes de traumatismo sobre las células de la cóclea y sobre el nervio, que nos puede originar acúfenos y que por otra parte es de las pocas causas, como hemos dicho antes, evitables. Porque lo que decías tú quizás de medicamentos u otras enfermedades... Medicamentos, hay veces que, bueno, pues si por ejemplo tengo un antiinflamatorio que me está dando un problema, puedo probar a cambiar de antiinflamatorio, que igual uno me lo origina y el otro no. Lo mismo digo con un medicamento que utilicemos para la tensión. Puedo retirar un medicamento y utilizar otro siempre que pueda, que hay veces que no puedo, ¿no? Para ver si controlo la hipertensión y a la vez no me provoca ese pitido de oídos. Pero tú fíjate que curioso, es muy frecuente, por ejemplo, que alguna mujer alguna vez diga, estoy cansada, me encuentro un poquitín mal, como que no tengo fuerzas y un ruido en los oídos, y resulta que una tensión baja, uno de los síntomas que puede dar es eso, el acúfenos también.
Te iba a preguntar, otros síntomas de los acúfenos, aparte de ese pitido de oídos que dices tú, has mencionado ahora tensión baja. Por ejemplo, ¿pueden dar otros síntomas aparte de esos dos? El acúfeno, partimos de la idea, Carmen, de que el acúfeno realmente no es una enfermedad, es un síntoma. Esto es un poquitín como cuando hablamos de la tos, es decir, la tos que es un síntoma, uno tose por múltiples causas. Entonces, el acúfeno es un síntoma que lo pueden originar muchas enfermedades cardiovasculares, metabólicas, medicamentos, etcétera, pero que también lo pueden ocasionar enfermedades a veces relativamente graves, como pueden ser ciertos tumores o ciertas enfermedades que suele haber, sobre todo alojadas en el cráneo y en las estructuras del cuello, que pueden ser un primer síntoma. Creo que mencionábamos cuando hablamos del oído y de los problemas que puede tener los vértigos, de la enfermedad de Meniere. La recuerdas, ¿verdad? Sí. La enfermedad de Meniere, que se caracterizaba por 3 síntomas básicos, que es la hipoacusia, es decir, oigo poco, el vértigo, del cual hablamos en su día, y el acúfeno, es decir, es la triada que define una enfermedad que se llama la enfermedad de Meniere. Oigo poco, me mareo y además tengo el brrr, que se pone, se quita y se pone. En cuanto a los acúfenos, el diagnóstico, entiendo, pero luego me equivoco mucho, que debería ser sencillo, ¿no? El pitido en los oídos se reconoce fácilmente. El diagnóstico de acúfenos como tal es sencillísimo, es decir, sencillo depende. Si definimos el acúfeno como aquel ruido que yo tengo en el oído sin causa justificable, pues es muy fácil. Es decir, es una persona que no tiene ninguna enfermedad y que de repente tiene el pitido de oídos por el motivo X y que, como norma general, nos referimos a él cuando tiene una duración aproximadamente pues, de 2, 3 semanas, incluso hasta 3 meses, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces, igual que se nos pone ese acúfenos, luego se nos marcha sin ningún medicamento y sin hacer nada. Y sí que es cierto que el principal problema que tiene el acúfenos, cuando es debido a patología banal, es decir, a enfermedades no importantes, o cuando es de causa desconocida, el principal problema que tiene no es el ruido como tal, sino la interferencia que nos puede hacer en nuestras actividades diarias, que es lo que realmente nos importa. Es decir, yo conozco a multitud de gente, incluso lo tengo en mi familia, de personas que tienen su acúfeno reglamentario desde hace años y años y años y nunca se han quejado de él. Incluso les dices, estate en silencio, fíjate en si oyes algo. Y de repente dices, ¿oyes algo? Sí, oigo un pi. Y nunca lo han consultado, no porque realmente no sea importante, sino porque no les origina ningún problema en su vida y en su quehacer habitual. Y te iba a decir, el tratamiento, que no me salía la palabra, ¿esperáis a que pase un tiempo? Porque dices tú, es que hay veces que se va solo. Primero ¿Se espera o no? Primero tenemos que descartar el que haya causas, sobre todo un poquitín gordas, que causen ese acúfenos. Por ejemplo, si yo tengo, por poner un ejemplo y que suena muy rimbombante, si tengo un tumor de una cosa que llamamos nosotros el ángulo pontocerebeloso, es decir, una estructura que está aquí por como detrás de la oreja, pues hombre, está claro que hay que ir a lo importante, que realmente no es el ruido, sino la causa del ruido. Si lo que tengo es un glomus carotido, es decir, una enfermedad de las arterias que van por el cuello cerca del oído, que me pueden dar problemas, lo importante no es el pitido, lo importante es solucionar el problema que lo origina. Pero si vamos al síntoma como tal de causa no filiada, es decir, que realmente no tiene ninguna causa importante, lo que hacemos es, lo primero, saber hasta qué punto al paciente le interfiere con su vida habitual. ¿Que no le interfiere con su vida habitual? Pues lógicamente después de una exploración más o menos detallada, en la que desde luego tenemos que mirar el oído por dentro, por supuesto, con un otoscopio y hacer una serie de maniobras, pues si llegamos a la conclusión de que no tenemos ninguna enfermedad ni moderada ni severa que lo esté causando, pues entonces lo que tenemos que hacer es realmente observar y en algunos casos, por ejemplo, acompañamos con una audiometría, es decir, poner unos cascos al paciente y hacer unas pruebas de cómo tiene el sistema auditivo, porque no es infrecuente que los acúfenos vayan acompañados además de pérdida de audición y al revés, en muchas ocasiones las pérdidas de audición van acompañados de acúfenos. Y una vez que hemos hecho el diagnóstico, digamos que si es una patología banal o que no tiene apenas importancia o que no interfiere para nada al paciente, en muchas ocasiones con explicarle al paciente cuál es el origen de la enfermedad, cuál va a ser la evolución y que realmente con el tiempo uno se acostumbra a ello, la mayor parte de los pacientes sencillamente con eso ya se quedan tranquilos y restan importancia a su problema, es más, y no les interfiere con la vida. ¿Qué ocurre? Que hay pacientes que o la intensidad es mayor o tienen alguna enfermedad grave, con lo cual hay que hacer estudios diagnósticos posteriores, como puede ser un escáner de la cabeza, una resonancia o ciertas otras pruebas, y entonces ya nos metemos en otros berenjenales. Claro, ya estamos hablando de otro tipo de tratamientos. Pero si, digamos, simplemente es un acúfeno que molesta, Carmen, lo que hacemos es ensayar a veces medicamentos. Sí que es cierto que los medicamentos, digamos, entre comillas, diseñados para tratar el acúfenos, por desgracia no nos dan los resultados que nosotros queremos, los medicamentos. Sí que es verdad que en muchas ocasiones el médico,
cuando da un medicamento, lo que intentamos es ganar un poquito de tiempo, porque hay pacientes que, como su propio nombre indica, son impacientes y les tenemos que dar algo a veces para ensayar un poquito a ver cuál va a ser la evolución y restarle esa importancia que muchas veces el paciente se le está dando. En algunas ocasiones hemos ensayado con medicamentos, por ejemplo, que teóricamente aumentan el riego en la zona del oído. Bueno, hay pacientes que van bien y otros que no van bien. Terapias conductuales, medicamentos que utilizamos para los nervios también utilizamos con cierta frecuencia, antidepresivos excepcionalmente. Y luego, pues últimamente están saliendo más técnicas como de estimulación con ultrasonidos, incluso con láser sobre la cóclea y bueno, pues a veces también terapias de conducta, es decir, terapias de los psicólogos, de terapia conductual, de adecuarse a esa enfermedad y que no le ocasionen los problemas. Perfecto, pues vamos ahora a ver qué dudas surgen en la calle. Si tengo acúfenos, ¿tengo más posibilidades de quedarme sorda? Posibilidades de quedarse sorda por el acúfenos, no como tal. Lo que sí es cierto es que sí que hay una cierta acompañamiento entre el acúfenos y la sordera. Es decir, no es que el acúfenos cause sordera, pero sí es frecuente que se asocie, que es distinto. Muy bien, seguimos. Más preguntas. ¿Beber alcohol puede producir acúfenos? Beber alcohol puede producir acúfenos, tomar chocolate puede producir acúfenos, fumar produce acúfenos, el café también produce acúfenos, es decir, todas aquellas cosas que nos estimulen pueden originarnos acúfenos, bebida incluida. Seguimos, más preguntas. ¿Se pueden operar los acúfenos? En algún caso extremo y grave incluso se ha llegado a hacer lo que es, por llamarlo de alguna forma, un corte en el nervio estatoacústico, que es el que lleva la sensibilidad de las vibraciones hacia el cerebro, con resultados muy desiguales. Es decir, el acúfeno realmente es un problema que cuando es muy serio, sin causa justificada, es difícil. Por supuesto que si tengo un tumor del ángulo pontocerebeloso, como hemos dicho antes, habría que operar ese tumor para que no nos dé, no el acúfenos, que es lo de menos, sino problemas mayores a nivel cerebral. Y vamos ya con la última cuestión. ¿Se puede prevenir de alguna manera la aparición de pitidos en los oídos? Por supuesto que sí. Lo primero, vida sana, y lo segundo, cuidadito con esos ambientes muy ruidosos. En los trabajos más o menos lo tenemos controlado, porque Inspección del Trabajo y los propios empresarios ya ponen a los que están trabajando para ellos las medidas oportunas. El problema lo tenemos mucho más con la juventud, que son los que realmente se meten en sitios muy ruidosos sin ningún tipo de protección. Y una cosa muy sencilla, la música de buena calidad nunca hay que oírla alto. Bueno, está bien ese consejo. Óscar, ¿te parece si resumimos y también damos algunos consejos sobre este tema? Venga, pues vamos allá, porque como siempre tenemos el panel final para que sepamos que hablamos de una enfermedad como norma general, no grave, como norma general. Hay que tener en cuenta que, como hemos dicho ahora mismo, la medida preventiva más eficaz para evitar la aparición del acúfeno es el protegerse del ruido. Y aquí funciona bien, sobre todo, que nuestros jóvenes vayan a sitios más adecuados de lo que, por desgracia, están yendo. Hay que evitar algunos excitantes, como hemos dicho, el tabaco, el alcohol y algunos medicamentos que son ototóxicos. Por ejemplo, algún tipo de antibióticos que nuestro médico ya lo conoce bien y nos lo dirá. El acúfeno, es decir, el ruido como síntoma, como tal, no tiene tratamiento específico que lo cure. Ensayamos a veces algunos tratamientos con menor o mayor fortuna, pero realmente el tratamiento como tal es difícil. Y luego las técnicas de relajación pueden ayudar a llevarlo mejor. Y a veces, una simple técnica como es poner un poquito de ruido en la casa, por ejemplo la televisión baja o por ejemplo la radio baja o música baja, ayuda a que no nos enteremos de que tenemos ese zumbido en los oídos. Hay una serie de mitos acerca del infarto de miocardio, que si el brazo sí, pero el pecho no. Los síntomas son fundamentalmente dolor torácico, dolor en el tórax, a veces se tienen dolores que no son tan típicos, pueden doler los brazos, ambos brazos, puede doler la espalda, puede doler el epigastrio, la mandíbula. Bueno, pues en unos momentos nuestro especialista en cardiología nos va a contar las claves del infarto de miocardio. Pero vamos a hablar ahora de nutrición, concretamente de las grasas saturadas. Bien, existen tres tipos de ácidos grasos, que son los ácidos grasos monoinsaturados, los poliinsaturados y los ácidos grasos saturados. Bien, desde el punto de vista de la salud, lo que más tenemos que controlar, de hecho, lo ideal es que no superen el 7% de las calorías que ingerimos
son las grasas saturadas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tienen un efecto muy negativo sobre nuestros niveles de colesterol en sangre. La ingesta excesiva de grasa saturada se ha relacionado con aumentos en el colesterol total, aumentos en el colesterol malo y descensos en el colesterol bueno. Todo esto se traduce en que aumenta nuestro riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, algunos tipos de cáncer, enfermedades degenerativas, etc. Entonces, para controlar la grasa saturada, ¿cuáles son los alimentos que debemos tratar de evitar o que tenemos que intentar no consumir en exceso? Fundamentalmente tenemos grasa saturada en la grasa de las carnes grasas, ¿vale? Pues, por ejemplo, cuando comamos carne tenemos que tratar de eliminar toda esa grasa visible. La tenemos también, pues, por ejemplo, en las mantecas, pancetas, etcétera, todo ese tipo de derivados cárnicos con gran cantidad de grasa. En la piel de las aves, ¿vale? También tenemos que tener cuidado cuando consumamos aves de eliminar la piel. Después también tenemos grasa saturada en la grasa de la leche, por lo tanto es preferible que tomemos los lácteos desnatados y que tratemos de evitar el consumo de alimentos hechos con grasa de leche, como por ejemplo la mantequilla, la nata, salsas hechas con este tipo de productos. Y luego tenemos grasa saturada en dos aceites vegetales, que son el aceite de coco y el aceite de palma. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que estos dos tipos de aceites, que son muy baratos, se utilizan mucho en la industria alimentaria en la fabricación de bollos, pasteles, galletas, etc. Con lo cual, tenemos que tener cuidado cuando utilicemos este tipo de productos de fijarnos en las etiquetas y evitar consumir aceites, o sea, alimentos que hayan sido hechos con este tipo de aceite de coco o de palma, que es grasa saturada y que al final es lo mismo que la otra que obteníamos de alimentos de origen animal. Esto último me preocupa, digo por lo de que me gusta un poco lo de la bollería, esto de que usen el aceite, ha dicho, de palma, de coco. Y de saber qué. Y qué más cosas, ¿no? Que es donde está el problema. Realmente, bueno, llegamos a lo de siempre. Alimentación sana, saludable y que, bueno, ¿las grasas son malas? No, depende de qué tipo de grasas y sobre todo, depende de la cantidad que estemos metiendo al día. Pero también hay otro factor muy importante, que no es solo la ingesta que tengamos de grasa y si es saturada, monoinsaturada o poliinsaturada, si es de origen animal o si es de origen vegetal, también tenemos que tener en cuenta de que necesitamos gastar esas calorías. Y a veces el problema no está mucho en lo que estamos ingiriendo, salvo que hagamos auténticos desórdenes, que cierto es con los precocinados y todas estas cosas que compramos, sino que hay veces que estamos comiendo como si estuviésemos trabajando físicamente. Y ahí es donde en muchas ocasiones radica el problema real. Por una parte, el consumir grasas no muy adecuadas, pero también tanto o más importante es el que no hagamos un uso calórico de esas grasas, es decir, que no las fundamos, que no las trabajemos, que no las metabolicemos, porque estamos todo el día en el sillón o, como digo a veces a mis pacientes, haciendo el ejercicio del mando a distancia, que está bien que ustedes nos vean, pero también hay que pasear. Te iba a preguntar, sobre todo porque me preocupa el tema de los niños, hay mucha obesidad infantil, ¿las grasas saturadas tienen mucho que ver con esas cifras? Más que las grasas saturadas, porque por supuesto está la bollería, lo triste de la obesidad infantil en España es que somos el segundo país del mundo con más obesidad infantil y como dijimos en algún programa, dentro de 20 años vamos a tener unos muy serios problemas y vamos a ver patología cardiovascular en gente muy, pero que muy joven y eso va a ser un problema para ellos que lo padecen y un problema económico tremendo porque lo va a tener que soportar. Ya veremos si las arcas del Estado van a ser capaces de hacerlo o va a ser imposible hacerlo. Digo, lo más importante quizás es sustituir ciertos alimentos por fruta, ¿no? Para los niños, para evitar esa... Desde luego. Es decir, igual tenía que poner igual en vez de tanta tienda de chuches, pues tiendas de frutas, pues aunque sean frutas pequeñas y que estén en condiciones, porque yo la verdad es que, claro, cuando veo a los niños en los parques y jardines cómo se hinchan a comer regalices y cómo se hinchan a comer gominolas y cómo se hinchan a comer una serie de cosas, pues bueno, luego vas por las casas y te das cuenta que lo que debieran comer, que son las manzanas, las ciruelas, los plátanos, las uvas, resulta que eso a los niños, si te das cuenta, muchas veces no comen fruta, pero no es que no les guste, es que no les han enseñado a comer fruta, exacto, que es distinto. Porque luego les gusta bastante la fruta, sí, sí, pero si no les enseñan, no lo comen. Ese es el problema que tenemos en este país. En mi casa fruta y luego ya se les da una galleta si quieren. Eso es. Bueno, Óscar, lo hemos comentado anteriormente, vamos a hablar en qué consiste, nos lo va a contar nuestro cardiólogo, en qué consiste un infarto de miocardio. Lo vemos. El infarto agudo de miocardio
esencialmente es una interrupción brusca del flujo sanguíneo de una de las arterias coronarias, que son las arterias que van a dar sangre al corazón. Es decir, explicado de una manera muy sencilla, nosotros tenemos 3 arterias que salen de la aorta que van a alimentar el músculo cardíaco. Cuando en una de estas arterias hay una obstrucción aguda, habitualmente en el 99% de los casos por un trombo, se interrumpe el flujo sanguíneo coronario, con lo cual el músculo al que esa arteria iba a dar sangre, pues empieza a morirse, en una palabra, empieza a producirse la muerte celular. Y eso es lo que tenemos, el proceso fisiopatológico que se produce en un infarto agudo de miocardio. Las causas fundamentalmente son la arteriosclerosis coronaria, aunque hay otras causas de infarto, pero la inmensa mayoría de los infartos agudos de miocardio se producen por arteriosclerosis de las arterias coronarias. Se produce una rotura de una placa de ateroma, una placa de arteriosclerosis. Al romperse la placa se produce una agregación de plaquetas que todos tenemos en la sangre. En esa rotura de placa se forma el trombo, y el trombo es el que corta la circulación, produciendo la muerte celular del tejido posterior a esa arteria. Los síntomas yo creo que los conocemos todos bastante bien, pero siempre es bueno recalcarlos, porque existe también por ahí la teoría de que el corazón no duele. En fin, hay una serie de mitos acerca del infarto agudo de miocardio, que si el brazo sí, pero el pecho no. Pues, síntomas son fundamentalmente dolor torácico, dolor en el tórax. A veces se tienen dolores que no son tan típicos, pueden doler los brazos, ambos brazos, puede doler la espalda, puede doler el epigastrio, la mandíbula. A veces, sobre todo en ciertos grupos de pacientes especiales, fundamentalmente en pacientes diabéticos, pues pueden tener menos expresión, incluso pues, algunas veces interpretarse pues, como una mala digestión o un proceso gripal, pero normalmente el infarto agudo de miocardio es dolor torácico con una sensación de que me estoy poniendo muy malo, una sensación, antiguamente se decía sensación inminente de muerte, bueno, sensación de que me estoy poniendo muy malo, a veces acompañado pues, de otra sintomatología como puede ser náuseas, vómitos, sudoración. Esa sudoración suele ser fría, vamos, fundamentalmente dolor. Para diagnosticar un infarto agudo de miocardio, primero hay que hacer un diagnóstico lo más rápido posible, con lo cual hay que utilizar técnicas poco complejas y muy resolutivas. La clínica es fundamental, el dolor del que hemos estado hablando antes es fundamental, y en los infartos agudos de miocardio típicos, o lo que llamamos los cardiólogos con elevación del ST, que es el infarto, pues digamos, en el que hay que correr y hay que intentar ganarle todo el tiempo posible a la enfermedad, pues el diagnóstico hay que hacerlo fundamentalmente con el electrocardiograma. El electrocardiograma es la piedra angular en cuanto a pruebas complementarias del diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Luego hay otra serie de parámetros de pruebas complementarias que se utilizan, el ecocardiograma, determinación de enzimas miocárdicas en sangre, pero esencialmente clínica y electrocardiograma para diagnosticar un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, que es el infarto típico que todos nos imaginamos. Para este tipo de infartos que yo le estoy contando, lo que hay que hacer es que el paciente venga rápidamente a una sala como esta y que profesionales cardiólogos que se dedican a la hemodinámica abran la arteria cuanto antes. Hay un aforismo en cardiología que dice que el tiempo es músculo, y es así. Nosotros lo que intentamos es abrir la arteria para intentar salvar la mayor cantidad de músculo posible. Con lo cual, lo que hay que hacer es inmediatamente traer al paciente a una sala de hemodinámica, hacer un cateterismo e intentar abrir la arteria responsable del infarto, que eso se consigue en el 90 y tantos % de las ocasiones. Existen una serie de factores de riesgo que son modificables y otros que no son modificables, es decir, la edad o el sexo no son modificables, pero hay una serie de factores como son el tabaco, el colesterol, la hipertensión arterial, el sedentarismo, el control de las cifras de glucemia, que en eso sí que podemos, con hábitos saludables de vida, intentando tener, pues, estar en peso, intentando hacer ejercicio, cuidando la comida, podemos prevenir una parte de lo que sería pues, el infarto agudo de miocardio. Obviamente hay
otra serie de circunstancias, como lo he dicho antes, factores no corregibles, y además hay una serie de factores genéticos sobre los que a día de hoy todavía no se puede intervenir. Pero sobre eso sí que podemos intervenir, es fácil hacerlo y es muy conveniente hacerlo. Pues yo me quedo con esto último, que es una cosa que tú dices muy a menudo en muchas enfermedades, y es lo del ejercicio, lo de la dieta sana, el no al tabaco. Claro, realmente, o sea, eso es fundamental para todo. Realmente lo ideal es no tener un infarto, no dar trabajo a los cardiólogos. Cuanto menos trabajo tengamos los médicos y los cardiólogos, mejor para todos. Eso está claro, ¿no? Pero bueno, yo aquí quería traducir quizás dos cosas. Lo primero, placa de ateroma. ¿Qué es eso? La placa de ateroma es el depósito de colesterol que hace en las paredes de las coronarias, de las arterias coronarias, que en un momento dado se despega y obstruye la arteria. Esa es la placa de ateroma. Y luego, elevación del ST. Bueno, el infarto con elevación del ST es el infarto clásico, que es el ST es una parte que sale, una imagen que sale en el electrocardiograma que nos dice cuál es la probabilidad, o digamos, nos dice más o menos con certeza que hay una necrosis, es decir, hay una muerte de células cardíacas. Muy bien, Óscar, pues gracias por acompañarme otro día más. Nada, pues encantado de estar contigo, como siempre, y encantado de estar con todos ustedes un día más. Y nosotros les esperamos en nuestro próximo programa, ya saben, con más contenidos relacionados con salud y con medicina. Gracias y hasta entonces.